Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos, maestras y maestros. El día de hoy estaremos abordando el tema de la Ley General de la Educación, que es un tema también muy importante, eh, pero está demasiado extenso. Hay muchos artículos que tenemos que estudiar, por lo cual he decidido que se utilicen 3 días, bueno, 2 días y lo que queda de este, para hacer el estudio del mismo. Eh, Se realizará una evaluación el día de mañana y otra el próximo día viernes, tomando en cuenta que hoy es 20 de abril. Mañana jueves 21 se realizará una evaluación de una parte del tema de la Ley General de Educación, y el próximo día viernes se realizará otra evaluación de la segunda parte. Entonces, ojalá que no sea demasiado tedioso para ustedes el estudio de este tema. Mm, lo que pasa es que sí es muy importante que lo abordemos, porque es necesario su entendimiento y el estudio del mismo para lo que es el proceso de admisión a educación básica. Entonces, pues entramos en materia y vamos a iniciar. Nos dice que la Ley General de Educación se encarga de efectuar todo lo que se establece en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto pues va a regular y normar que se lleve a cabo todo lo que en él se establece. Las disposiciones generales de la Ley General de Educación son las siguientes. El artículo primero nos habla de que la Ley General de Educación garantiza el derecho a la educación, reconociendo al artículo 3 constitucional, y es un documento de carácter público, de interés social y de observancia en toda la República. Eso es el artículo primero. En el artículo segundo nos habla de que el Estado priorizará el interés superior, que como ya todos sabemos son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, su acceso a la educación, su permanencia y su participación también, asimismo como su tránsito por los distintos niveles educativos. El artículo tercero nos estipula que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, las madres y padres de familia, tutores, maestras, maestros, así como los demás actores involucrados en el proceso educativo. De eso nos habla el artículo tercero. El artículo cuarto establece la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley, y que corresponde a las autoridades educativas, a la federación, a los estados, a la Ciudad de México, municipios, etc. Entonces, de esto nos habla el artículo cuarto. También nos dice que todos estos actores pues son la Autoridad Educativa Federal o la SEP Nacional, las autoridades educativas de los estados y la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Municipal, ayuntamientos, las autoridades escolares, directores, supervisores de alguna zona escolar, el Estado, la Federación, etc. Bueno, el artículo quinto nos comenta que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar o ampliar sus conocimientos. El ejercicio de este derecho, pues, inicia un proceso permanente centrado siempre en el aprendizaje, que contribuye a su desarrollo humano. El artículo sexto nos habla de que todas las personas habitantes de nuestro país deben de cursar la educación básica y media superior, y es obligación de todas y todos los mexicanos hacer que nuestros hijos o hijas o pupilos menores de 18 años lleven la educación obligatoria, que ya sabemos que es la educación básica y media superior. En el artículo número 7, en el artículo séptimo, dice que corresponde al Estado la rectoría de la educación, que además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Entonces, en el artículo séptimo nos habla de lo que son los principios de la educación en México, que ya lo habíamos abordado en el estudio del artículo 3 de la Constitución mexicana. En el artículo 8 nos dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. En el artículo 9
estipula que las autoridades realizan y deberán realizar las siguientes acciones con el fin de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación. Entonces, en el artículo 9 dice que deben de establecerse políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género. ¿Esto para qué? Para que, por ejemplo, los apoyos, becas y demás programas no condicionen a nadie por sus sus condiciones socioeconómicas. Es decir, que no se debe de condicionar a nadie ni por sus etnias, ni por sus condiciones económicas, sociales, etcétera. Deben de establecer programas de acceso gratuito también a eventos culturales, y se debe de apoyar conforme a la ley en la educación media superior y superior a las personas que tengan un alto rendimiento escolar y puedan, pues, obviamente participar en programas de intercambio académico dentro del país o incluso en el extranjero. También nos dice que se deben celebrar convenios para que instituciones que prestan servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de hijas o hijos de estudiantes para que no se corte su crecimiento académico. También dar a conocer o en su caso fomentar diversas opciones educativas como educación abierta y a distancia, televisión educativa, tecnologías de la información y la comunicación, etc. Convenios colaborativos internacionales, fomentar programas de incentivos a las maestras y maestros, establecer gradualmente escuelas con horarios de tiempo completo en educación básica con el fin de promover un mejor aprovechamiento, facilitar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos de identidad o académicos, promover medidas para ejercer el derecho a la educación, proporcionar los libros de texto gratuitos y materiales educativos, esto es en educación básica, y fomentar programas que ayuden a mejorar la educación para la mejora y la excelencia. El artículo 9 está un poquito extenso. De todas maneras, este material que estoy abordando y que bueno, me pude resumir de toda la ley general, se los voy a hacer llegar igual en el acceso al grupo o en otras redes sociales. Artículo 10. El artículo 10 nos habla de que la educación que se imparta por parte del Estado en sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento o validez siempre se van a hacer de servicio público, siempre. El artículo 11 nos estipula que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua, poniendo como centro a las niñas, adolescentes y jóvenes. El artículo 12 nos dice que los servicios educativos buscarán el desarrollo integral de los educandos, es decir, no solamente el cognitivo, sino también el socioemocional, todo lo que ya habíamos abordado en la nueva escuela mexicana y en el artículo 3 de la Constitución. Esto nos lo estipula el artículo número 12. En el artículo número 13 nos habla de que se fomentarán las personas en una educación basada en la identidad, el sentido de pertenencia, respeto de la interculturalidad, la responsabilidad ciudadana. Entonces, esto tiene que ver totalmente con los principios de la nueva escuela mexicana y los fines de la educación en el artículo 3 que estuvimos abordando. El artículo número 14 de la Ley General de la Educación nos dicta que para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considere lo siguiente: concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, donde se comparten aspectos como valores, normas, culturas y formas de convivencia. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y adultos como sujetos de la educación. ¿Por qué ahorita hacemos también referencia a los adultos? Pues porque también en la Ley General de la Educación está estipulada la educación superior.
El siguiente es revalorizar a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, también ya lo vimos en el artículo 3. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad que refleja en los contextos locales y regionales. Entonces, ese es el artículo 14. El artículo 15 establece los fines de la educación, que ya los habíamos visto también. Los fines de la educación son 9. Las facultades del ser humano, el amor a la patria, el respeto a los derechos, una cultura de paz, una solidaridad internacional, independencia, justicia, valores y sobre todo también la mejora continua. En el artículo 16 nos dice que la educación que se imparte en el país se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, etc. Ese es el artículo 16. En el artículo 17 nos dicta que la orientación de la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida, contenidos y programas de estudio, vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de maestras y maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el artículo 18, la orientación integral de las mexicanas y mexicanos debe considerar los siguientes rasgos. Escuchen esto del artículo 18. El pensamiento lógico-matemático y la alfabetización numérica, y la comprensión lectora, la expresión oral y escrita con elementos de la lengua que permitan la construcción del conocimiento. Entonces, en el artículo 18 nos estipula que se deben de considerar las matemáticas y la lengua materna en español para la construcción del conocimiento. En el artículo 19, en las normas o instrumentos de la planeación del sistema educativo nacional, se incluirán el seguimiento, análisis y valoración de la orientación integral en todos sus tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el artículo 20, las maestras y maestros acompañarán a las y los estudiantes en sus trayectorias formativas, proporcionando los aprendizajes y los medios para que los obtengan. En el artículo 21, la evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valorización de los conocimientos, habilidades, destrezas y en general el logro de sus propósitos establecidos obviamente en los planes y programas de estudio. En el artículo 22, los planes y programas de estudio favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en todos los niveles, considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico, curricular y diferenciado. En el artículo 23, la Secretaría determinará los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en todo el país para educación básica, educación normal y demás formadoras de maestras y maestros de educación básica. Esto está plasmado en el artículo 15 y 16 de la Ley General de Educación. En el artículo 24 nos dicta que los planes y programas de estudio de educación media superior, esto es también muy importante, promoverán el desarrollo integral de los educandos a través del aprendizaje significativo en áreas disciplinares como las ciencias naturales, las ciencias sociales, experimentales, humanidades, pensamiento matemático, historia, comunicación, cultura, artes, educación física y el aprendizaje digital. La tecnología también es muy importante en media superior y en los planes y programas de estudio del mismo. Eso está estipulado en el artículo número 24. Ahora, en el artículo número 29, dimos un salto un poquito grande. Consideré que este artículo también es muy importante. Los otros tal vez lo son, pero no tanto en materia de lo que estamos estudiando. En el artículo 29 de la Ley General de Educación nos propicia una diferencia entre planes y programas de estudio. Los planes de estudio son los propósitos de formación integral, contenidos fundamentales, asignaturas o unidades, secuencias indispensables que deben respetarse entre asignaturas o unidades de nivel educativo, los contenidos y la orientación integral. Se tiene concebido por error que los planes de estudio son para primaria, y no. Los planes de estudio y los programas de estudio están también
para primaria, para educación básica y para educación media superior y superior. Los planes de estudio es algo más general de lo que se debe de los rasgos que tienen que tener. Y los programas de estudio es algo más específico, más adentrado. Dentro de los programas de estudio están los propósitos específicos de las asignaturas, los criterios y procedimientos para evaluar, orientaciones didácticas, las metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo, la recreación y la activación física y el deporte. Entonces, en los programas de estudio se aborda todavía muchísimo más cosas que en los planes de estudio, ¿sí? En el artículo 30 nos establece los contenidos de los planes y programas de estudio, que ya también los habíamos abordado en el artículo 3. Decíamos que tenía que ser con perspectiva de género, orientación integral, matemáticas, historia, geografía, deportes, artes, música, vida saludable, educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. Entonces eso es en el artículo 30. En el artículo 31 nos habla del Servicio Educativo Nacional. Y el Servicio Educativo Nacional lo conformamos todos, tanto alumnos, padres de familia, docentes, instituciones educativas, educación pública, educación privada, todos somos parte del Servicio Educativo Nacional. Dice, el Servicio Educativo Nacional es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación de servicios públicos de educación que imparte el Estado con autorización o reconocimiento de validez oficial. El artículo 32 nos dice que a través del Servicio Educativo Nacional se coordinan esfuerzos del Estado, sector social y privado para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación. Aquí en el artículo 32 se aborda casi todo lo que hemos estado viendo. En el artículo 34 forman parte del Servicio Educativo Nacional todas las personas, instituciones, espacios físicos, etcétera, todos los que estemos inmersos en educación en México. En el artículo 35, la educación que se imparte en el Servicio Educativo Nacional se organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, que era lo que les comentaba un poquito hace rato, conforme a lo siguiente. Tipos. Los tipos de educación son educación básica, educación media superior y educación superior. Los niveles, pues ya los habíamos visto, era educación inicial, educación preescolar, primaria y secundaria, que esas están dentro del tipo de educación básica, la educación media superior y la superior. Las modalidades. ¿Qué modalidades tenemos? Pues modalidades puede haber muchas en el país, que es la escolarizada, la no escolarizada, la mixta, etc. Las opciones educativas, las que se indiquen para cada nivel, puede ser educación abierta a distancia, presencial, etc. Esas son las opciones educativas. En el artículo 37 nos dice, en la educación básica se comprenden los siguientes servicios: inicial, escolarizada y no escolarizada, preescolar general, indígena y comunitaria, primaria general, indígena y comunitaria, secundaria general, técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría. Incluso también la secundaria para trabajadores y obviamente también, sin dejar atrás, la telesecundaria. También es todo eso es en educación básica. El artículo 38 nos dice, de manera progresiva se generan las condiciones para prestar el servicio de educación inicial. Entonces en el artículo 38 se está estipulando apenas cómo va a ser el servicio de educación inicial o cómo debe de ser. En el artículo 42 nos habla de las edades para los ingresos a la educación básica, nos habla que para educación preescolar es de 3 años y la educación primaria es de 6 años hasta el 31 de diciembre del inicio del ciclo escolar. Artículo 43. El Estado impartirá la educación multigrado y se ofrecerá dentro de un mismo grupo en zonas de alta marginación para dar cumplimiento a esta disposición. Entonces el artículo 43 nos habla de la educación multigrado y dónde y cómo se debe
de ofertar o de facilitar. El artículo 44 nos dice que la educación media superior comprende los niveles de bachillerato, bachillerato profesional, profesional técnico bachiller y sus equivalentes, así como la educación profesional que no requiere bachillerato. El artículo 45 nos dice que los niveles de bachillerato profesional, técnico, bachiller y demás equivalentes se ofertan para quienes han concluido sus estudios de educación básica, y las autoridades educativas podrán ofrecer, entre otros, los siguientes servicios educativos: bachillerato general, bachillerato intercultural, profesional técnico bachiller, educación media superior a distancia, bachillerato tecnológico, bachillerato artístico, telebachillerato comunitario y tecnólogo. En el artículo 47, la educación superior como parte del sistema educativo nacional y último esquema de la prestación de servicios de educación está compuesta por, como ya sabemos, licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados, y también es algo muy importante aquí, la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Esa es la educación superior. Y bueno, yo creo que por el momento vamos a dejarle hasta aquí, hasta el artículo 47, para no saturarlos tanto de información. Les voy a pasar mis apuntes, mi resumen de la ley general. Espero que no les haya sido tan extensa ni tan tediosa. Y con esto vamos a realizar la evaluación el día de mañana en la noche. Entonces tienen todo lo que nos queda del día de hoy y el día de mañana para darle una repasada. Voy a tratar de hacer la evaluación con 10 preguntas para no que no sea tan demandante para ustedes, pero que de alguna manera nos funcione para saber qué tan bien entendimos el tema, o qué tampoco le dimos prioridades. Pero sí es muy importante, maestras, maestros, que pongamos énfasis en lo que es la nueva escuela mexicana, el artículo 3º constitucional, y ahora la ley general de educación, que está totalmente ligada a estas dos cosas, o ellas están totalmente ligadas también a la ley general. Entonces, pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, y como ya les he comentado, estoy totalmente a sus órdenes. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, ya saben, un mensajito, un audio, lo que ustedes gusten, estoy a la orden. Y entonces el día de mañana en la noche que subo que les comparta el formulario de evaluación, también les compartiré el video con la segunda parte del tema de estudio, que es la Ley General de Educación. ¿Sale? Muchísimas gracias. Bonita tarde.